vamos a continuar, por supuesto, con este tema, porque hemos hablado mucho de dónde se originó la falla, se ha hablado también del problema del proceso de aislamiento. Por otra parte, bueno, se ha hablado de las diferentes cuestiones que pueden haber hecho que esto haya ocurrido. Lo cierto es que todavía no se conocen verdaderamente cuáles fueron las causas. Y esto se lo vamos a preguntar al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, que está en línea en este momento. Lopetegui, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, quería saber qué más se sabe a esta hora de lo que sucedió ayer. Hoy no sabemos nada, como yo dije ayer en la conferencia de prensa. Lo que sabemos es lo mismo que 24 horas atrás, que hubo una falla simple del sistema de transporte que trae la energía desde el litoral. Recalco simple porque son fallas que prácticamente ocurren todos los días. Tenemos un sistema de transporte que tiene 13.000 kilómetros de líneas de alta tensión, pero que es un sistema que tiene redundancias, o sea que cuando ocurre una falla en un lugar, se aísla ese lugar y se lleva el suministro eléctrico por otro. Con lo cual la falla en realidad no fue esta falla simple inicial, sino que el sistema de protección del sistema, el sistema de protección de toda la red, en lugar de aislarla a esa falla, directamente desconectó todo el sistema. Esto se hace en segundos por computadoras y lo que hay que investigar es por qué ocurrió eso. Y recién lo vamos a saber alrededor de dentro de 15 días, cuando termine el proceso de investigación que hemos empezado ayer. ¿Por qué tanto tiempo? Mira, creo que una analogía buena para que se pueda entender es el tema de los aviones, ¿no? Cuando hay un accidente en un avión, todo el mundo está desesperado por saber qué pasó, por qué pasó. Los aviones tienen algo que se llama la caja negra, que es donde registran todas las maniobras que el avión realizó, y en este caso también las voces de la cabina de los pilotos. Esa caja negra es inviolable y recién cuando se puede llegar a esa caja negra y analizar todas las maniobras que realizó el avión, se puede llegar a la razón por la que ocurrió el accidente. Acá pasa lo mismo. Tenemos dos cajas negras en este caso, porque son dos las empresas que registran toda esta información, que es Gamesa, que es el que da entrada a cada central eléctrica en cada minuto para que genere o no genere, y Transener, que es la empresa que maneja la red de transporte de alta tensión. Cada una de ellas ahora tiene que aportar en las próximas 48 horas todo lo que ocurrió antes de las 7:07 de la mañana, y ahí vamos a poder reconstruir la sucesión de eventos que hicieron que se desconecte. ¿Por qué tanto tiempo? Porque son miles de transacciones que hay que analizar y no podemos aventurar ninguna hipótesis de por qué fue que el sistema, en lugar de realizar lo que se llama un cortafuego, o sea, aislar la falla, la propagó por todo el sistema. Eso es algo muy grave, muy extraordinario también. Argentina hoy cuenta con exceso de capacidad de generación y redundancias en el sistema de transporte, con lo cual no había ningún motivo para que esto ocurriese, y claramente ha habido fallas técnicas que tenemos que descubrir cuáles fueron, ¿no? Ahora, la teoría del sabotaje o de un ciberataque que circuló en el día de ayer, ¿queda descartada o todavía la tienen como una posibilidad? Nosotros hoy no estamos en condiciones de descartar nada. Tenemos que realizar la investigación. Cuando llegue toda la información completa, los equipos de la Secretaría la van a analizar. Como dije antes, son miles de datos, pero estamos confiados que en 15 días podremos tener un diagnóstico claro de qué es lo que ocurrió, para ver qué medidas hay que tomar primero para que esto no vuelva a ocurrir, y ver de dónde estuvo la responsabilidad o dónde estuvo la falla. O sea que es decir que el sabotaje tampoco queda descartado al momento.
No, porque no tenemos la información todavía analizada como para poder decir que se descarta. Claro. Ahora, Lopetegui, usted dijo que hay 0 posibilidades de que esto vuelva a ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué habría 0 posibilidades de que esto vuelva a ocurrir si en realidad todavía ni siquiera conocemos las causas? Bueno, porque se han tomado medidas precautorias. En ese momento estábamos trayendo mucha energía del litoral dentro del rango permitido, dentro de los rangos que están regulados, pero estábamos trayendo mucha energía hidroeléctrica porque había muchas lluvias en el noroeste argentino y en Brasil, y había una línea en reparación, pero ninguno de esos dos factores explican lo que pasó. Pero para tomar precauciones y equilibrar más el sistema, hasta que conozcamos lo que ocurrió, se ha bajado la carga de hidroeléctrica y se ha aumentado la carga térmica para que el sistema esté más equilibrado. Ahora, para dejar esto bien en claro, esto no tuvo que ver con una demanda de energía y mucho menos en esta época del año con las temperaturas que estamos teniendo y el horario en el que sucedió. Exactamente. Estamos en la época del año de menor demanda de energía eléctrica porque ya no hace calor, pero tampoco hace frío y además era un domingo que hay menos demanda que los días de semana. Con lo cual esto claramente es una falla del sistema de protección que, repito, en lugar de aislar lo que ocurrió en el sistema de transporte, desconectó todo el sistema. Claro. Esto es algo muy extraordinario, pero tampoco es único, o es en la primera vez que ocurre en nuestro país, pero en otros países y países desarrollados han ocurrido casos similares. Lopetegui, el gobierno de Macri, entre otras cosas, va a ser recordado por el aumento de tarifas, tanto en luz como en gas, más allá de la recomposición de la matriz energética. Lo cierto es que después de lo que sucedió ayer, varias personalidades salieron a hablar de este tema, entre ellos el precandidato a presidente Alberto Fernández, que dijo, devuélvanle la luz a los argentinos. ¿Qué le diría? Yo lo que diría es que ayer fue un momento de mucha angustia para casi toda la población, e inconvenientes por no tener luz, que es algo básico para la vida hoy, e incertidumbre, angustia por la incertidumbre de no saber cuándo iba a volver. Me parece que hacer política con eso es algo que nosotros no realizamos. Si él lo quiere hacer, está en todo su derecho de hacer y decir lo que quiera. ¿Puede haber dañado lo que sucedió ayer el sistema eléctrico argentino? No dañó el sistema eléctrico porque justamente al revés, hubo una sobrereacción de protección para evitar daños, pero que nunca debería haber ocurrido con la magnitud que ocurrió. Estas cosas cuando ocurren se aísla el problema, los usuarios ni se dan cuenta de lo que de que ocurre y la energía viene por otro camino. Entonces no ocurrió ningún daño al sistema eléctrico. ¿Y qué pasa con aquellos usuarios que todavía no les ha vuelto a la luz? Justo antes de hablar con usted. Sí, estaba escuchando lo que estaban viendo antes. Sí, en Almagro. Hoy los usuarios que no tengan electricidad es por problemas de distribución. Acá tenemos que entender que hay 3 etapas para poder tener luz en tu casa. La primera es generarla. Sí. La segunda es transportarla con esas líneas de alta tensión que vemos en la ruta, que son muy altas y con unos cables muy gruesos. Ese es el sistema de transporte que lleva la energía a la puerta de cada ciudad. Eso es responsabilidad del gobierno nacional. A partir de ahí están las distribuidoras, que son los que la gente conoce porque son los nombres que le llegan la factura. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, sí. Edenor, Edesur, en el caso de Córdoba, EPEC. Pero esa empresa lo que hace es toma la energía de las transportistas y la distribuye. Los que están hoy, en este momento, sin suministro eléctrico son por problemas de distribución. Yo escuchaba recién que había 36.000 usuarios sin electricidad. Pensá que el total de país sí. Hay 14 millones de usuarios. 14 millones de usuarios. En el ámbito del AMBA, o sea, de la ciudad capital y el Gran Buenos Aires,
hay 6 millones de usuarios. Es decir, que es decir, que los que hoy no tienen luz no tiene que ver con lo que sucedió ayer, sino que más bien con un factor climático o alguna otra cuestión en la distribución. Por algún problema en la distribuidora que le toca. Claro. Bien. Ahora, Lopetegui, ya para ir cerrando, ayer se criticó mucho lo que se tardó en comunicar lo que estaba pasando. Bueno, se sacaron muchísimas conjeturas. Su conferencia de prensa fue pasada a las 3 de la tarde. El presidente de la Nación habló vía Twitter, pero cerca de la 1 del mediodía. Esto sucedió 7 de la mañana. ¿Por qué se tardó tanto en la comunicación? Nosotros desde las 9 de la mañana empezamos a sacar comunicados cada media hora en el que decíamos el nivel de desconexión que tenía el país, qué áreas empezaban a recuperar, y empezamos a sacar comunicados a las 9, a las 9:30, a las 10, y lo que comunicábamos era la información que teníamos. Entonces no juzgábamos prudente aventurar ninguna otra información porque no la teníamos, y estábamos abocados, y el mandato del presidente era que tratemos de recuperar el sistema para todos los argentinos lo más temprano posible. Y bueno, a las 3 de la tarde ya teníamos un panorama más claro. En ese momento ya habíamos llegado al 57% de recuperación, ya teníamos un cronograma de cómo iba a ser lo que restaba, y por eso hicimos la conferencia de prensa a esa hora. Si hubiésemos intentado, disculpame un minuto, si hubiésemos intentado hacer una recuperación más rápida, podríamos haber dañado equipamiento que después no estaría utilizable a lo mejor por un año. Entonces, claro, eso está claro. Yo no hablo de la recuperación, sino de la comunicación, ¿no? De llevarle tranquilidad a la población o contarle qué es lo que estaba sucediendo. Digo, ¿cómo se enteró el presidente? El presidente se enteró porque yo lo llamé a las 7:08 después que yo me enteré. Lo que te digo es que empezamos a sacar comunicados a las 9 de la mañana explicando lo que estaba pasando. ¿Se le cortó la luz también al presidente? Sí, se cortó la luz a casi todo el país. Quedaron solamente Tierra del Fuego, que es porque no está conectado al sistema nacional, y algunos lugares de algunas provincias que tienen generación propia sin necesidad de conectarse a la red nacional, pero muy pocos. Prácticamente, salvo Tierra del Fuego, quedó sin electricidad toda la población. Por eso es muy grave lo que ocurrió, y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, primero de entender lo que pasó y ver qué medidas hay que tomar para resguardar que no vuelva a ocurrir. Perdón, pero me quedé con eso, ¿no? El presidente entonces se enteró de la misma manera que nos enteramos todos, se le cortó la luz en su casa. Bueno, es que nos enteramos todos porque desde que ocurrió esta falla a las 7:07 en la línea de transporte, pasaron fracciones de segundos hasta que la computadora desconectó el sistema. Nadie se pudo haber enterado antes. Claro, claro. Lopetegui, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bien, hasta allí el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Bueno, y sin lugar a duda, otra de las cuestiones de este fin de semana fueron las elecciones.